Desde pequeño, Marco del Prete III soñaba con cuidar los bosques. Hoy, como secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, ese sueño se transformó en una misión de vida. Vocación, guardabosques del desarrollo. Frase, doy resultados, pero no solo. Esto es trabajo en equipo. Su gestión destaca por su enfoque humano. Del Prete cree en el equilibrio, trabajar con alegría, cuidar la salud mental y dedicar tiempo de calidad a la familia. Querétaro como mejor motor económico. PIB 4.2% anual, por encima del promedio nacional. Salario diario promedio en el top de los 5 nacional. Formalidad laboral, tercer lugar nacional. Pobreza laboral bajó tan solo al 30.3%. Y como esto, podría hablarles de cómo ha desarrollado nuestro entrevistado esta entidad, pero no me bastaría con 2 horas para poder leer todos los avances que se ha hecho desde la última entrevista que le hicimos hasta la de hoy. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Soy Sergio Iturbe, conductor de Personas y Negocios, y este es mi invitado, el secretario Marco del Prete. Muchas gracias. Tanto gusto. Gracias por la introducción, qué bonita. Para servirte lo mínimo que te mereces. No, a la orden, muchísimas gracias, a tus órdenes. Y empezamos con la primera pregunta, si me permites. Encantado. Secretario, frente al complicado panorama económico global que estamos viviendo en este 2025, marcado por inflación, por la contracción del crédito, por tensiones comerciales desde el punto de vista arancelario, ¿cuáles son las acciones concretas que el gobierno estatal ha implementado para evitar el cierre de las pymes y fomentar su crecimiento sostenido, Marco? Pues muy buena pregunta. Sabemos que no solo Querétaro, sino México, el mundo entero está viviendo una revolución geopolítica impulsada en primer lugar por los aranceles que está imponiendo Estados Unidos primero a sus aliados comerciales como fue México y Canadá, y después con el mundo entero a través de aranceles recíprocos. Entonces eso ha generado pues inquietud. Y yo siempre le he dicho, no podemos evitar que llueva, que es lo que está pasando en el entorno, pero sí podemos prevenir, sacar un paraguas y trabajar desde lo que podamos controlar. Y eso es lo que hemos hecho desde Querétaro. Hemos, primero, entender que si bien Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, al cual atesoramos muchísimo y reconocemos el esfuerzo que tiene, el impacto que tiene para nuestro estado, pues también tenemos que pensar en otras latitudes, lo que es Europa, lo que es Sudamérica, lo que es Asia, siempre respetando a nuestros aliados. Y en ese sentido hemos aumentado la presencia en otros países, como es Europa, en los países europeos. Estamos tratando de buscar conectividad hacia el sur de América y con esto aumentar nuestros canales de distribución. Sin embargo, lo que siempre hemos dicho es que la principal fuerza de Querétaro es su mercado interno. Tenemos que desarrollar nuestro mercado interno, darle a las pymes herramientas para que sean más competitivas, seguir atrayendo empresas, es un círculo virtuoso. Si yo traigo una empresa grande, una gran empresa que genera inversión y empleo, esa empresa deberá de contratar a las pymes y en ese sentido empezar a generar un círculo virtuoso de consumo y de desarrollo. Entonces, a las pymes pequeñas les estamos dando herramientas, ya sea en equipamiento, ya sea en financiamiento, ya sea en desarrollo tecnológico o en apoyos particulares para la generación de empleo. Entonces, son estrategias muy puntuales que buscan aumentar la competitividad de las micro y pequeñas empresas de Querétaro, sin obviar seguir atrayendo inversiones para nuestro estado. En la medida que nuestras pequeñas empresas, nuestras pymes sean competitivas, pues el estado va a ser mucho más competitivo. Sobre todo si consideramos que de las pymes, el 98%, más bien de las empresas en Querétaro, el 98% son pymes, generan el 70% de los empleos. Entonces ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y yo me imagino que las empresas están haciendo la tarea. De alguna manera, esta invitación que haces a través de la Secretaría que tú coordinas, me imagino que están haciendo acopio de los recursos, de los programas que tiene la Secretaría.
Estamos difundiendo lo más que se puede, dando a conocer que hay programas que, a diferencia de otros estados, Querétaro es un estado que le apuesta a la empresa. El gobernador así no lo ha instruido, el gobernador Curi, que apoyemos a las empresas, porque Querétaro crece desde las empresas, ¿no? El mejor programa social que tiene una región o un estado es el empleo. Sí. Porque si solo estamos supeditados a los apoyos sociales, estamos orillándonos a depender de ellos. Entonces, en medida que bueno que existan los programas sociales, están consagrados en la Constitución y es una obligación de los estados otorgarlos y soportarlos. Sin embargo, no solo podemos vivir de los programas sociales, tenemos que generar condiciones para que las empresas generen empleo, ese empleo sea bien pagado y ese buen pago redunde en la calidad de vida de los ciudadanos. Y querido auditorio, pues ante este caldo de cultivo tan enrarecido, ¿verdad?, que empezó el año pasado, estábamos muy ilusionados con el famoso nearshoring y que íbamos a tener estas alianzas estratégicas. Y sin embargo, a partir de la administración trumpista, ¿verdad?, las cosas cambiaron. Y con todo y ello, secretario, se ha sabido a nivel gobierno contrarrestar todos estos efectos, ¿verdad? Sí, pero nos hemos atrincherado, hemos hecho gala de la diplomacia que México siempre ha tenido y hay que reconocer a la presidenta Sheinbaum, al secretario Marcelo Ebrard, que han hecho gala de la diplomacia que siempre nos ha caracterizado y hemos logrado transitar. Se ha logrado posponer los aranceles 3 ocasiones, ahorita viene la cuarta, el 1 de agosto, a ver qué sucede, pero siempre han sido pensando en México y pues obviamente nosotros, yo siempre le he dicho, hay que esperar a que sucedan las cosas. Sí estar preparado para que sucedan el peor de los escenarios, pero normalmente estas 3 ocasiones pues no han incurrido en los aranceles, ¿no? Entonces eso genera incertidumbre, sí, genera nerviosismo también, y eso se demuestra en los números del primer trimestre, por ejemplo, sí, en exportaciones se redujeron 10% con respecto al año anterior, pero tenemos que seguir trabajando. Dicen que la vida es como una bicicleta, no puedes dejar de pedalear, tenemos que seguir trabajando y generar condiciones para que por lo menos en Querétaro, el riesgo que significa tener un negocio sea el mínimo. Y los resultados ahí se están dando, la verdad que desde el punto de vista de economía nacional, Querétaro va a la vanguardia de muchos estados, ¿no? Seguimos trabajando y seguimos demostrando por qué Querétaro es lo que es Querétaro. Sí. Querétaro es una entidad que segura, que se invierte en educación, en salud, en infraestructura, pero también se invierte para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Y muestra de lo anterior es que Querétaro sigue generando empleos, a pesar de que se ha desacelerado en un entorno nacional. En el último periodo de enero a junio, el país generó 42,000 empleos, de los cuales Querétaro solo generó 8,000. Es decir, el 20% de los empleos que se generaron en México los generó Querétaro. Hoy somos el cuarto generador de empleos per cápita a nivel nacional. Y eso es el indicador más puntual de la generación de empleos. Entonces, independientemente de las inversiones extranjeras directas, que seguimos al mismo ritmo del año pasado, lo que son los proyectos de inversión, siguen llegando proyectos de inversión para nuestro estado. Y eso pues son indicadores oportunos, más allá del PIB, que el PIB es un indicador relevante, uh-huh, pero no es tan oportuno como puede ser la generación de empleos o la inversión extranjera directa. Correcto. Y no se nos olvide que estamos hablando de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Así es. Entonces estamos hablando de desarrollo económico, pero doble tarea, porque aparte tienes la parte de la parte ambiental, ¿verdad? Sí. De la sustentabilidad. Sí, el propósito de esta dependencia es promover el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente. Por eso lanzamos 2 agendas, una ambiental y una económica, que están totalmente vinculadas. Sí. En medida que cuidamos el medio ambiente, se puede hacer negocio y podemos tener una mejor calidad de vida. Y esto es global, porque al final de cuentas sigue habiendo esta apertura para que lleguen nuevas empresas, claro, nuevas personas a querer trabajar con estas oportunidades que está habiendo de empresas grandes que se están instalando en Querétaro, y para poder mantener esta infraestructura, para poderles dar esa calidad de vida, es todo un reto, porque estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de agua, de seguridad, estamos hablando de una serie de factores que son importantísimos y que de alguna manera están desarrollados con tu quehacer. Y con la instrucción del gobernador Curi. Es importante decir que el gobernador es una persona valiente, es una persona que ha tomado decisiones que otras personas no quisieron tomar,
y que en ese sentido pues hemos ido avanzando. Querétaro sigue avanzando porque se ha invertido precisamente en infraestructura, en educación, en servicios de salud, y eso permite tener condiciones aptas para que sigan llegando empresas, para que se siga trasladando gente a vivir a Querétaro, donde puedan encontrar oportunidades de empleo, de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Bueno, amigos de Personas y Negocios, al regresar después de este corte, le voy a preguntar al secretario sobre los planes a mediano plazo y su participación empresarial. Más allá de los apoyos inmediatos, ¿qué estrategia tiene su administración para integrar a las pymes en el desarrollo económico del Estado a mediano y largo plazo? Pero esto, si me permites, Sí, claro. después del siguiente bloque. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Encantado. Marco. Oigan, por favor, déjenos sus comentarios en el programa. ¿Qué más les gustaría ver? ¿Qué preguntas le podemos hacer al secretario? Acuérdense que sin ustedes no somos nada. Este programa se hace para ustedes y por ustedes. Y volvemos aquí a la entrevista y regresamos con la pregunta que quedó en el aire. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas, Marco, que el gobierno estatal ha implementado para evitar cierres de pymes y fomentar su crecimiento sostenido? Si nos hace favor. Bueno, todo va en una estrategia integral. Insisto, no solo van los apoyos directos que se otorgan, y que recientemente hemos lanzado un programa muy agresivo de apoyos directos para pequeñas empresas que son la fuente de ingreso de muchas familias, de Sí. la gran mayoría de las familias queretanas, y que hoy están recibiendo un apoyo para equipamiento, para compra de mercancía, para reabastecer sus inventarios, y eso les está permitiendo progresar. Acabamos de venir de entregar certificados de un taller para exportaciones, y muchas de esas empresas ya habían recibido un apoyo pues para comprar inventario, para comprar equipamiento, para ser más competitivas. El secreto es buscarlos hacer que sean competitivas. Y hablando de competitividad, no solo es vender más o gastar menos, sino tiene que haber un entorno de seguridad en el cual no solo esté blindada la seguridad patrimonial, la seguridad personal, también la seguridad laboral, inclusive la seguridad ambiental, hablando de lo que le compete a esta dependencia. Sí. Y que todo esto fortalece el entorno de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que tenemos. Por eso Querétaro ha ocupado los primeros lugares en los últimos años como garante de los derechos fundamentales, como garante de un Estado de Derecho. Y por Estado de Derecho no solo hablamos de ley, sino precisamente la garantía de estos derechos humanos, que se traducen en certidumbre jurídica. Y eso es parte de cómo las pymes pueden progresar, pues que no haya cobro de piso, que no haya asaltos, claro. Y que si los hay, desafortunadamente estamos bajo el cielo todos, se atiende de manera puntual y se previenen los asaltos, que la relación laboral sea sana y que encuentren personas o personal capacitado para sus procesos. Entonces, no solo es el apoyo directo que se le puede dar a una pyme, a una mediana empresa, a una gran empresa, sino tiene que ver con un entorno jurídico, un entorno geográfico. Querétaro tiene un privilegio al estar en el centro del país, donde no tiembla, no hay huracanes, la humedad es baja, la temperatura es amable. Entonces son muchas variables que también la naturaleza nos ha premiado con eso, conectado perfectamente con distintos puertos aéreos y marítimos, con ciudades a través de carreteras, la carretera 57, que es la más transitada de México y que llega hasta la frontera norte, hoy con el proyecto del tren México-Querétaro también. Entonces, es una suma de factores. Nada puede considerarse una parte del éxito si no lo incluyes a todo. Sí es cierto que el apoyo a las empresas abona, pero si no hubiera mercado, si no hubiera empleo, si no hubiera
dinamismo económico, pues de nada servirá apoyar a las pequeñas empresas porque estaremos gastando el dinero. Entonces, todo este esfuerzo que hace el gobierno del Estado, que hace el gobernador Curi para impulsar a las empresas, a impulsar a los queretanos, al fin y al cabo las empresas queretanas están operadas y comandadas por queretanos, pues tienen que redituar en beneficios para todos. Entonces, más que un apoyo económico puntual, es un apoyo global como un sistema que es el Estado, ¿no? En sí es crear ese caldo de cultivo para que las cosas se den. Es de una forma holística, ¿verdad? Todo influye para que la empresa funcione bien. Mi formación es, yo soy ingeniero industrial y de sistemas y no computacionales nada más, sino sistemas organizacionales. Entonces vemos el Estado como un sistema, que es el conjunto de dos o más elementos que interactúan entre sí. El todo y sus partes, la parte y el todo. Exactamente. Correcto. Entonces, en ese sentido, pues eso lo vemos así como el todo incide en las partes y las partes inciden en el todo, como bien lo dices, y eso perseguimos un bien común, que es la calidad de vida, que es el desarrollo humano, que es el bien común, valga la expresión, y en ese sentido, pues a eso nos alineamos, ¿no? Trabajar para que los ciudadanos que han decidido o que por coincidencia les ha tocado hacer de Querétaro su hogar, pues vivamos bien, vivamos tranquilos, vivamos en paz con una fuente de ingreso segura, si ya sea a través de un empleo o ya sea a través de un negocio, pero también con un medio ambiente sano, un medio ambiente que nos permita respirar aire limpio, disponer nuestros residuos de manera adecuada, bosques en buen estado y que al fin y al cabo nos permita también transitar con los efectos del cambio climático, ¿no? Y con seguridad, además. Claro, seguridad. Ese es el concepto que agrupa a la lógica del Estado, ¿no? Si un Estado no es seguro, en primer lugar, los estados deben invertir en su seguridad. Y eso es algo que el gobernador insiste mucho, ¿no? Que sigamos invirtiendo en seguridad. En segundo, deben invertir en las personas, en educación, en salud, en calidad de vida. Y en tercer lugar, se debe invertir en infraestructura, que es lo que está haciendo el Estado. Y a todo esto yo me preguntaba hoy en la madrugada que me desperté con el gusto de entrevistarte. Gracias. En la mente del secretario de Desarrollo Sustentable, en el día a día, el despertar y saber que tienes una gran responsabilidad, ¿verdad? Que tienes un plan de trabajo, ¿verdad? Una hoja de ruta en lo que va de tu gestión. ¿Cómo trabaja la mente? Vamos a decir, ¿a qué horas empieza a trabajar tu mente para empezar a trabajar tu agenda del día? Pues, ¿Cómo te manejas? El día a día, pues es empezar muy temprano, 5:30. Y ayer precisamente leí una frase de Marco Aurelio que decía que hay que despertarse para dar de sí, darse de sí a los demás, ¿no? Uh-huh. Que él refería, pues, un perro puede estar dormido todo el día y su chamba es esa, estar dormido todo el día, ¿no? En cambio, un ser humano tiene que despertarse para darse de sí a los demás, porque esa es la función del ser humano, trabajar para los demás. Entonces, pues me inspira mucho el saber que todos los días salimos de la casa con el ánimo de cambiar la vida de alguien para bien, de apoyar a una empresa, para hacer que Querétaro siga siendo lo que es. Y eso nos tiene trabajando todo el día con una gasolina que no se acaba. Podremos empezar muy temprano y acabaremos muy tarde, pero siempre con el ánimo de estar consciente que estamos haciendo algo bueno para Querétaro. Correcto. Y que lo seguiremos haciendo. Y yo creo que también algo que es fundamental, secretario, es esa calidad de vida que lleva el que sustenta esta responsabilidad. Te decía, he estado checando todo el material. Sí. Tiene un espacio que se llama Marcados. Así es. Ajá. Es un podcast. Ajá. Y creo que es bien interesante todo lo que nos dices, con quien entrevistas y la manera en que lo haces. Y he estado viendo también en este material que te gusta mucho el deporte. Así es. ¿Sí? El triatlón, no sé. El triatlón, efectivamente, eso es una manera de encontrar el equilibrio, que a veces es difícil encontrar equilibrio, sobre todo en una profesión tan de alto riesgo como es el servicio público. ¿Por qué? Porque dicen que el servicio público los años son largos, los días son largos, pero los años son cortos. Tienes mucho trabajo que hacer y de repente cuando te das la vuelta, ya pasaron casi 10 años que llevo en esta posición, y que de esa manera pues el ejercicio nos mantiene centrados, nos mantiene enfocados, nos mantiene con energía para seguir enfrentando los retos que tiene Querétaro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he encontrado en el deporte un escape,
un escape positivo, un escape que me tiene en equilibrio conmigo mismo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, y que ese equilibrio pues lo tratamos de traducir en beneficios para la ciudadanía. Qué bueno. Tú hablas de ese equilibrio, y ese equilibrio nosotros en el programa trabajamos con 3 ejes, Marco. Ajá, qué bien. El primer eje es la inteligencia empresarial, Muy todo bien. lo que son las buenas prácticas empresariales, administrativas, de negocios. El segundo eje tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? Todo lo que es la alegría, el entusiasmo. Y el último eje, trabajamos con la inteligencia espiritual. Ajá. Que de alguna manera volvemos otra vez a esta trilogía donde todos los 13 ejes fluyen, claro, para que la gente pueda ser, como tú decías, una persona que esté dando de sí, ¿verdad? Para los demás. Bien, Marco, pues ya terminamos la entrevista. Bien, te agradezco mucho, Sergio. Y nada más yo te pediría, y si tú así lo consideras correcto, te dirigieras a esa cámara, ¿verdad? Y que tú le dieras un mensaje al público de Personas en Negocios, y qué podemos esperar un poquito, ¿verdad? Para lo que resta de tu compromiso con el gobierno. Pues estamos trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable para ser el mejor secretario que el gobernador Curi tenga, dando resultados a los ciudadanos, y los resultados no son solo cifras, son historias de vida. Hemos tenido la oportunidad de cambiarlas en muchos casos para bien, y que seguiremos trabajando para que así sea. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.